la Sociedad Científica de Estudiantes de la Facultad de Medicina, Aurelio Melián, de la Universidad Mayor de San Simón. Recordarles un poco que somos una institución de carácter científico sin fines de lucro que solamente cumple el labor del fomento a la investigación en el área de la salud. Bueno, con esta pequeña introducción, vayamos ahora a la presentación de la magíster Ángela Zambrana. La magíster es licenciada en nutrición y dietética, egresada de la Universidad Mayor de San Simón, es máster en ciencias epidemiológicas, docente de investigación de la unidad de salud, la unidad de salud pública de BISMED, es asesora académica de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, antes de empezar, quisiera darles algunas recomendaciones que pueden hacernos llegar cualquier duda o pregunta al chat al final de la presentación. Bueno, y sin más que recalcar, vamos a darle a la licenciada el mando que nos va a presentar lo que es el tema de universo en muestra. Licenciada, ¿puede empezar, por favor? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, se la escucho muy bien. Súper. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí, sé muy Ya. bien. Súper. Vamos a ver hoy día, entonces, primero a todos muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a estas clases que están haciendo posible lo que es una sociedad científica de estudiantes de la revista Ciencia Médica, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre algo que es bien importante, que es el universo y muestra, ¿ya? Yo creo que ya me conocen, su servidora Ángela Zambrana. Hemos ya hablado de varios otros temas, charlas pasadas, ¿no? Entonces, vamos ahora. Entonces, vamos a hablar hoy día de algo. Ya, entonces, cuando ustedes escuchan la palabra universo, hasta pasa, ¿qué es lo que piensan? Lo primero que pensamos es de un universo mucho más fuera de la Tierra, pero justamente en esta charla no vamos a hablar sobre este universo, sino vamos a hablar sobre otro tipo de definición del universo. Ya, esto es un poquito para empezar el tema. Si no me escuchan o si no se ve la pantalla, por favor me dicen, ¿ya? Voy a poner alto mi volumen. Ahora, cuando una pregunta siempre que nos hacemos, cuando ustedes escuchan la palabra población, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Cuando ustedes dicen población o cuando les dicen población. Lo primero que uno piensa o uno está en ese momento focalizando en su cerebro va a ser esto, va a ser este concepto, que población o universo, vamos a pensar y se va a hacer referencia que es un conjunto de seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico territorio. ¿Sí? ¿Qué es una población? ¿Qué pensamos? Yo veo así una foto y para mí esa foto es una población. Y sí, si nosotros hablamos de esto, vamos a hablar de que va a ser referencia justamente a estas personas. Estas personas que ya puede ser una población chilena, una población boliviana, una población en una comunidad. Entonces, es esto, ver mucha gente en una área geográfica específica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de población, lo primero que se nos viene es eso, gente, personas. Si es una, o digamos, si nos vamos a otros ámbitos, población de animales, población de seres vivos, población de árboles, ¿no? Ver algo en demasía, en un grupo que sea, como si en un conjunto, en un grupo, que haya, vamos a decir, algunos objetos, algunas personas, en un determinado espacio. Entonces, lo primero que vamos a pensar es eso es una población. Pero, entonces, cuando hablamos de investigación, cuando ya nos adentramos más al área de investigación, al área científica, ¿cómo definimos a este universo de población en la investigación? ¿Será lo mismo que hablar de una población? ¿Será lo mismo que hablar de una población tal vez mundial? ¿Será lo mismo decir, una población del 2015, hay una población de tantos, una población de esto? Es lo mismo, es la misma definición como ver esta foto. Nosotros vamos a definir en la investigación como esta foto, pues les cuento que no. Lamentablemente, no lamentablemente, hay una definición errónea en la parte de la investigación que a veces no muchas personas, más que errónea, es una diferenciada
que a veces no se hace diferencia en la investigación. Entonces, cuando vamos a hacer investigación, vamos a hacer ciencia, ya no hablamos de esta población, porque no nos va a interesar la población de seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico, no nos interesa. Lo que vamos a empezar a llamar cuando ya hacemos investigación es una población estadística, un universo o población estadística. Totalmente muy diferente a lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una población o un universo en la investigación, vamos a hablar de un total de individuos o sujetos de estudio, ¿ya? Que van a presentar un conjunto, ¿ya? De rasgos, fenómenos o hechos que nosotros vamos a querer estudiar. ¿Qué quiere decir? Son un conjunto de personas o de sujetos de estudio que van a presentar las variables que nuestro estudio va a investigar. Totalmente diferente. Entonces, cuando hacemos investigación, nos referimos a este tipo de población. Son personas, sujetos de estudio, ya que nosotros queremos medir dependiendo de la variable que vamos a estudiar. Eso es una población o un universo. Entonces, algo que tienen que diferenciar, no es lo mismo un conjunto de seres humanos que viven en un lugar geográfico que un total de individuos o conjuntos que presentan o tienen un rasgo característico que se desea estudiar en la investigación. Dos cosas diferentes. Entonces, ahora se habla de población o universo, más que todo lo determinan como una población estadística, pero en los trabajos, en las tesis, en la jerga común que se dice, no tanto en la jerga científica, se habla simplemente como una población. Y a veces, entre la diferencia de hablar en una población no científica a una población que vamos a investigar, cambia totalmente la definición. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir en una población, nos vamos a referir a una población estadística. Esta es la palabra correcta, población estadística. Tampoco se maneja universo, pero ¿por qué manejamos universo población? Porque hay ciertos estándares o reglas dentro de la escritura de las tesis, de algunos trabajos donde te piden, y hay metodología que te piden y te hablan sobre la universo población, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a manejar esta definición. Son personas, son sujetos de estudio que vamos a medir para nuestra investigación. Totalmente carece ya de la definición demográfica, ¿sí? De la definición demográfica territorial. Entonces, una diferencia bien grande. Ahora vamos a hablar de lo que es una población estadística, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de poblaciones estadísticas. Una van a ser las poblaciones estadísticas finitas, que quiere decir poblaciones en el cual yo puedo contar y determinar, las puedo medir. Ya, por ejemplo, una población de estudiantes de la facultad, una población de personas que trabajan en un lugar, ¿me entienden? Una población de niños en un distrito, en un colegio. Ahora, es el tipo de población infinita, quiere decir población que yo no puedo establecer un límite de conteo. Yo no te puedo decir exactamente cuántos hay. Por ejemplo, un ejemplo sería el número de peces en el mar, el número de mosquitos que existen, ¿no? Entonces, hay poblaciones infinitas que no se pueden llegar a establecer un límite numérico, ¿sí? Y hay poblaciones finitas que sí podemos saber un total, que podemos establecer un límite numérico. Que podemos decir, bueno, en la universidad hay 5.000 estudiantes o 10.000 estudiantes y en cada facultad hay 5.000, 6.000 estudiantes, ¿no? Entonces, son dos tipos de poblaciones estadísticas que se manejan, ¿no? Las finitas y las infinitas. Esto no hay dónde perderse. Listo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando tenemos poblaciones, ya sean finitas o infinitas? Cuando ya empezamos a hacer investigación, nosotros tenemos que aprender a sacar lo que son las muestras, ¿ya? Una población para que yo pueda, porque, a ver, como investigadores nos ponemos a pensar y decimos, bueno, vamos a hacer una investigación en un área, pero cuando nosotros vamos a sacar muestras de esa población o de esa área de población que existe, área demográfica de población o esa población estadística, nosotros tenemos que ver también que vamos a tener ciertos limitantes como económicos, de personal, que no va a ser posible de que se pueda medir a todas estas personas. Solo eso lo va a hacer un censo poblacional, ¿no? Porque ellos ya van a hacer estudios poblacionales.
Pero nosotros como investigadores, a veces por tener limitancia de ciertos recursos y además porque dentro de la metodología se ha visto que no se puede medir a un total de la población estadística, lo que se va a hacer es sacar una muestra. Y la muestra va a ser simplemente un subgrupo de una población estadística, ¿sí? O sea, yo quiero medir en mi población variables, fenómenos o características de interés, ¿ya? Pero no voy a poder medir en toda esta población estadística. Lo que yo voy a hacer es agarrar y tomar un subgrupo de esta población para poder medir, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Se hace calculando, se tiene que utilizar modelos y métodos matemáticos, ¿ya? Entonces, hay que calcular la cantidad de participantes que deben incluirse en un estudio. Y que esto nos va a permitir que nosotros podamos saber, o los investigadores, ustedes que recién van a investigar o que ya están investigando, nos va a poder estimar un parámetro determinado para poder extrapolar estas características que nosotros podamos encontrar en esta muestra a una población. Ahora les voy a hablar de justamente esto. Lo que tienen que tomar en cuenta cuando nosotros empezamos a manejar muestras es que el cálculo de estas muestras tienen un rigor metodológico, ¿sí? O sea, no es una cuestión ¿cómo decirles?, de que agarro y veo y lo busco en el libro, no. Todos estos aspectos son relevantes en la metodología de la investigación. La estimación de un cálculo de cantidad de participantes, ¿ya?, que se debe incluir en un estudio, ¿ya?, tiene que ser con todos los parámetros de rigor, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que acá vamos a tener un sujeto de estudio y acá vamos a tener un sujeto de estudio. Y tenemos que tener todo ¿cómo decirle?, el rigor metodológico para que esta persona y esta persona tengan la misma probabilidad de ser elegidos en mi muestra, ¿sí? Que los parámetros sean precisos, ¿ya? Y que se puedan detectar ciertas diferencias en mi muestra que puedan extrapolar esa información a toda esta población, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando nosotros vamos a hacer la muestra, tiene que haber, como les digo, un rigor metodológico, ¿ya? Esto es bien importante. Entonces, como un preámbulo, vamos a decir que a grosso modo, así como que a grosso modo, que los objetivos de una investigación se pueden dar en dos tipos de áreas cuando hablamos de esta población estadística. Uno, estimar un parámetro, estimación de un parámetro, ¿ya? Y el otro, el contraste de hipótesis. Cuando nosotros vamos a hablar de poblaciones, ¿ya?, estadísticas, y vamos a empezar a hacer investigación, tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿ya? Cuando hablamos de estimación de parámetros, vamos a, lo que les decía, hacer inferencias ya a nuestros valores poblacionales. Ya lo que se quiere es que nosotros podamos decir, voy a ir atrás, que a partir de esta muestra, ya, a partir de lo que yo calcule en esta muestra, estos resultados puedan hablarse a nivel poblacional, se pueda dar ciertos parámetros a nivel poblacional. Entonces, yo tengo que estimar un parámetro, ¿sí? Porque eso es la inferencia, de que esta muestra me dé ciertas características para que yo pueda hablar en general. Queremos hacer inferencia, ¿ya? Entonces, un ejemplo para esta estimación de parámetros, por ejemplo, sería el porcentaje de personas con obesidad que viven en un municipio. Establezco un parámetro, ¿ya? Y lo segundo que tendría que hacer es, si se puede o no se puede hacer un contraste de hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Tener como propósito comparar las medias, comparar las proporciones, ¿sí? Se quiere comparar entonces, se puede comparar, aquí vamos a ver, entre ciertas muestras, si estas se pueden comparar con la población. Entonces, nosotros hacemos contrastes de hipótesis. Si lo que en esta muestra he sacado es verdadero o no es verdadero, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, evaluar, vamos a decir, una intervención educativa, evaluar alguna intervención social, evaluar una intervención médica,
¿ya? Donde se vea que esta intervención educativa o médica haya tenido buenos resultados y que estos resultados puedan ser extrapolados a mi población. Es como cuando se hacen las vacunas. Yo voy a hacer las vacunas en una muestra. Y si en mi muestra me va bien, como lo que está pasando con el coronavirus, yo voy a hacer contraste de hipótesis. Este contraste de hipótesis me va a ayudar para que yo pueda extrapolar mi hallazgo a toda esta población. Es decir, si acá se está haciendo en esta muestra, se está investigando una vacuna y en esta muestra me va bien, yo puedo, dependiendo a cómo voy a manejar todo lo que es el rigor metodológico de la muestra, poder vacunar después a toda mi población o usar esa vacuna. Entonces, de eso se trata, estimar el parámetro, ¿ya? Y contrastar la hipótesis. Ahora, puede ser que ustedes no tengan una hipótesis, porque en algunos estudios descriptivos no existen las hipótesis, ¿no? Pero en un estudio descriptivo, como les vuelvo a decir, nos abre camino para hacer otras investigaciones que ya tengamos nuevas ideas para las hipótesis. Entonces, se tiene que estimar un parámetro y contrastar una hipótesis, o se puede estimar un parámetro o contrastar una hipótesis, ¿no? Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que se maneja como objetivos de la investigación a grosso modo, ¿ya? Vamos a poner ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra, ¿ya? Tenemos que ver que es una función matemática aritmética. O sea, no lo tenemos que ver simplemente como que, esto es una función aritmética, sino tenemos que verlo como es una función que nos va a ayudar a que nosotros podamos escoger nuestras unidades de muestra, a escoger nuestra población que va a entrar a nuestro estudio. Entonces, estos cálculos matemáticos, esta operación aritmética, la voy a llamar, nos va a ayudar a que nosotros podamos ajustar un poder estadístico con otros parámetros. Entonces, esta pequeña operación aritmética es el principio para que nosotros podamos hacer el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Donde vamos a hablar que I ya es una variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un atributo, va a ser una característica, ¿ya? El cual nos interesa medir, el cual como investigadores nos interesa medir. O sea, nos interesa saber qué es lo que pasa, cuál es su desenlace o su resultado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tamaño de la muestra o hablamos del cálculo del tamaño de la muestra, la Y va a ser el número de participantes que se necesita, ¿ya? El número de participantes que se necesita. Vamos a hablar de la X como una variable independiente. ¿Qué quiere decir? Esta característica, este fenómeno, este atributo, nos va a explicar o nos va a decir cuán cambiante o cuán cambio puede haber en esta variable dependiente, ¿sí? Cuando hablamos del cálculo de la muestra, ¿ya? Esta X nos va a dar lo que va a ser el poder estadístico. ¿Qué quiere decir? Cuán reales son mis datos. ¿Ya? F, como la función, simplemente es el momento en que se va a hacer la colección de estas variables, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un cálculo del tamaño de la muestra, los vamos a ver entre qué es lo que pasa con el poder estadístico, con nuestra variable independiente, ¿ya? Y nuestro número resultante, el número de participantes que necesitan, o nuestra variable dependiente. Y como último, nuestra regla, que es la regla de correspondencia, que se llama la FX, que simplemente nos va a dar cómo estos elementos se interrelacionan entre sí, cómo la variable independiente, dependiente y las funciones se interrelacionan entre sí. Por lo tanto, cuando hablamos de cálculo del tamaño de la muestra, este nos va a dar simplemente que este poder estadístico, ¿ya? El poder estadístico de la variable independiente, nos va a dar un número. Entonces, cuando nosotros lo vemos que esto no había sido simplemente una operación aritmética y lo manejamos ya como un número, o lo manejamos ya como un cálculo del tamaño de la muestra, cambia toda la figura. Entonces ahí nos damos cuenta y denotamos cuál es la importancia de poder manejar, como les decía, el rigor sistemático y metodológico de poder escoger personas para nuestro estudio. Tal vez estoy hablando en chino, pero esto es como la parte más básica que se tiene que entender. Si ustedes saben hacer esta función aritmética matemáticamente y le dan
le dan una definición a cada uno de estas funciones y estas reglas, pues van a ver que vamos a poder y vamos a empezar a hablar de lo que es el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el aspecto básico? Ay, ya se me ha ido. ¿Cuál es el aspecto básico para este proceso de muestra, ya? O este proceso de muestreo. Ahorita les voy a hablar de esto. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos, ya? Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de una población estadística, ya, lo vamos a hablar como un N mayúscula. Entonces, nos vamos a entrar un poquito más a esta área de la estadística. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de muestra, vamos a hablar automáticamente de cómo se calcula la muestra, y cuando hablamos de población, hemos dicho en investigación, automáticamente se vuelve una población estadística. Entonces, cuando vamos a hablar de población, la cantidad de la población va a estar representada como una N. En todas las fórmulas, en todo el mundo se representa como una N. Vamos a hablar de las unidades de muestreo, que van a ser los individuos, las familias, los alumnos y todo lo que va a componer esa muestra. Y vamos a hablar de la muestra como estadísticamente como una N minúscula. Entonces, vamos a tener una población y vamos a tener una muestra. Me voy a ir a la foto de aquí atrás. Vamos a tener una población con una N mayúscula, ¿ya? Y vamos a tener una muestra con una N minúscula. Y cada una de estas personas van a ser nuestras unidades de muestra, o muestreo que los llaman en otros libros, ¿ya? Entonces, las unidades de muestreo van a ser todas las personas que van a conformar nuestra población. La población va a ser todo, todo lo que hemos visto de lo que se quiere medir, la medición o las características de estos hechos, variables, fenómenos que se quiere medir para nuestro estudio, y la muestra va a ser este subgrupo del cual se va a tomar o se va a medir para poder extrapolar nuestros resultados a nuestra población. Entonces, básico que ustedes están empezando la investigación, N mayúscula se habla de una población y N minúscula estamos hablando de una muestra. Entonces, ya no manejamos como personas, ¿no? Manejamos como unidades de muestreo. Nuestras unidades de muestreo pueden ser personas, perros, gatos, animales, lo que sea, árboles, pero ahora se van a llamar unidades de muestreo. Eso es lo básico que tenemos que tener en cuenta para cuando se hace un proceso de muestra y muestreo. ¿Cuál es el objetivo principal o fundamental para hacer una selección de muestra? ¿Ya? Es hacer la inferencia estadística. Lo que les decía, poder extrapolar de una muestra, poder extrapolar a una población mayor, ¿ya? Entonces, acá se va a estimar de 1 a 2 parámetros acerca de una población de interés. Esta población que se desea investigar, ¿ya? Cuando ustedes hablen de una población, se va a denominar población de interés, población blanco, población objetivo o diana, ¿sí? Entonces, si mi población de estudio ya es, o la población estadística, vamos a hablar así para hacer un ejemplo, es los estudiantes de la Universidad de San Simón, más que todo de la Facultad de Medicina, entonces ya no la voy a llamar como una población, porque hemos visto que población tiene diferentes definiciones. Población estadística la podría llamar, pero la idea es, más que todo, la definición para ya estadística y de investigación se llama población diana, objeto blanco, población de interés. Mi población de interés va a ser los alumnos que van a la Facultad de Medicina, o mi población diana es el distrito 5, o mi población objeto, o mi población blanco es todos los niños que van a la escuelita Juancito Pinto, digamos, ¿no? Entonces, empezamos ya a cambiar un poco no sé, empezamos a cambiar la parte técnica de cómo ya se manejan las palabras. Población de interés, blanco, objeto, diana, es la población o nuestro, vamos a decir, nuestro universo, no nuestra población estadística, la cual vamos a querer estudiar, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan que la extrapolación o la inferencia estadística, ¿ya? Es bien importante para que nosotros podamos dar, o no sé cómo decirles, vamos a mostrarles con fotitos. Es importante que, los resultados que ustedes saquen de esta muestra con sus unidades de muestreo, ¿ya? Puedan tener la inferencia estadística. ¿Por qué les vuelvo a repetir esto? Porque en todos los artículos y toda la comunidad científica lo que más se quiere hacer es la famosa inferencia estadística, que es que toda esta muestra, ¿ya? Y cómo ha sido seleccionada la muestra,
¿ya? Sea de una forma justa y que los resultados de esta muestra se puedan generalizar en una población diana, ya una población objeto o una población de interés. Esa es la famosa inferencia estadística que todo investigador quiere llegar a hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos? Que cuando nosotros hacemos inferencia, ya la definición de inferencia es también de que todo lo que los resultados que tú tengas de tu muestra puedan ser representativas y que esa representatividad, en palabras estadísticas, bueno, ya hablando de estadística, tenga una representatividad estadística, una significancia estadística. Entonces, la significancia estadística nos ayuda para poder ver la representatividad, ¿ya?, de esa muestra hacia una población de interés. Entonces, lo que les vuelvo a decir, cumplir lo que es la inferencia estadística, ¿ya?, cumplir esto de que con esta muestra y que todas mis unidades de muestreo hayan tenido la misma probabilidad de ser elegido, ya sea la persona que estaba aquí, la persona que estaba aquí o la persona que estaba aquí, más que persona, vamos a hablar, la unidad de muestreo que esté acá o la unidad de muestreo que esté acá, cada unidad de muestreo tenga la misma probabilidad de haber sido elegido para mi muestra. Entonces, ahí vamos a cumplir, uno, la primera parte que es la inferencia estadística, y dos, la inferencia estadística también nos va a decir que los resultados que yo tenga en mi muestra se puedan interpolar a mi población diana, ¿sí? Entonces, solo se va a hacer inferencia estadística cuando ustedes puedan tener una representatividad de estas unidades de muestreo al azar. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que utilizar, si ustedes quieren hacer inferencia estadística, lo que es los muestreos probabilísticos. Ya vamos a hacer, como esta charla no es sobre muestreos, voy a un poquito hablar bien rápido sobre los muestreos. En algunos libros nos hablan como muestreo, ¿no? Cómo yo voy a elegir, ¿ya? A mis unidades de muestreo para que ingresen a mi muestra. En otros libros te hablan la muestra, o sea, te dicen la muestra y hablan la muestra como igual la forma de poder elegirlos, ¿ya? Y que ingresen a un tamaño muestral. Eso es dependiendo a los libros que ustedes consultan. Ahora, lo que más se utiliza para que no haya esa diferencia es muestra y muestreo. Muestra es el tamaño de la muestra, cuántas personas van a ingresar a esta muestra para mi estudio, y muestreo cuántas personas o cuántas unidades de muestreo yo voy a elegir para que puedan ingresar a este tamaño. Eso, entonces, poquito para un repasito chiquito, es que tenemos muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de muestreos probabilísticos, estamos hablando de muestreos donde se ha utilizado técnicas al azar, aleatorias. Y no probabilísticos cuando no tenemos técnicas, no se ha hecho la sistematización aleatoria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las probabilísticas, vamos a hablar de la aleatoria simple, la estratificada, por conglomerado y sistemático. Y no probabilísticas, vamos a hablar de la errática, la intencional, por cuotas o la bola de nieve, ¿no? Entonces, esto es un poquito para que ustedes se puedan acordar, ¿no? Solo acordarse y saber que todo lo probabilístico es, utilizamos métodos totalmente al azar, métodos aleatorios, donde nosotros tengamos aquí un método riguroso de a quién se va a elegir, pero tiene que ser al azar. O sea, toda persona va a tener la misma probabilidad de ser elegido. En cambio, acá, en las no probabilísticas, no manejamos la aleatoriedad, acá manejamos más la muestra por conveniencia. Si vive cerca de mi casa, si está ahí, si quiere la persona por voluntariamente ingresar al estudio, ¿no? Entonces acá no necesito un azar, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer inferencia estadística, tengo que manejar muestreo aleatorio o probabilístico. Esto solo para que ustedes puedan repasar. Bueno, entonces, ya yéndonos a lo que es la muestra, ¿ya? Va a haber ciertos factores para determinar el tamaño de la muestra. Estos factores van a ser una hipótesis, ¿ya? Si es que se tiene. Vamos a ver lo que es el error tipo 1 o el error alfa, el error tipo 2 o el error beta, el poder estadístico, la variabilidad, las pérdidas en el seguimiento del estudio y la relevancia del tamaño de efecto y significancia
significancia estadística. Por eso les digo, parecería fácil hacer un tamaño de muestra, parecería fácil hacer una muestra de una población diana o de una población estadística, pero no lo es, porque hay ciertos factores, ¿ya?, que nos van a condicionar este tamaño de la muestra, ¿ya? Y estos son por orden logísticos. ¿Qué quiere decir? Por orden estadísticos, ¿ya? Entonces, son ciertos factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque nuestra población no es una población estática, ¿ya? Si ustedes mañana quieren ir a sacar un tamaño de la muestra, tienen que ver que dentro de nuestra, ya hablando de una población demográfica, ya una población como un conjunto de personas que viven en un lugar demográfico, hay personas que mueren, hay personas que viven, hay personas que les pasa algo, que viajan, que migran. Entonces, nunca una población va a ser estática. Absolutamente todas las poblaciones se mueven, ¿ya? Se mueven. Y el hecho de moverse hace que podamos tener, al seleccionar nuestro tamaño de muestra, ciertos sesgos o errores, ¿ya? Entonces, es por eso que se manejan orden logísticos para poder tener el tamaño de la muestra. Quiere decir, porque esos factores de que nuestra población no es estática, porque migra, porque se mueren, porque nacen, porque no están en ese momento cuando se los quiere medir, eso hace que podamos tener ciertos criterios erróneos en el momento de tomar nuestro tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, hablemos de la hipótesis, ¿ya? Vamos a hablar de una hipótesis. Cuando hablamos de la hipótesis, y de acuerdo a cualquier tipo de investigación donde ustedes manejen hipótesis, menos en las descriptivas, ¿ya?, puede ser necesario o no que se formulen una, dos, tres, hasta más hipótesis, ¿ya? Ahora, como les digo, si se trata de un estudio descriptivo, ustedes no necesitan formular una hipótesis. Eso tienen que tener bien en cuenta. Un estudio descriptivo no tiene hipótesis, porque lo que nosotros queremos es describir una característica de una población diana, no ir a ver qué es lo que está pasando o tener algún análisis más. Entonces, ojo, en un estudio descriptivo no es necesario una hipótesis. Pero, por ejemplo, en un estudio comparativo sí es necesario que se puedan establecer y contrastar las hipótesis, ¿no? Para ver si estas se rechazan o si se aceptan, ¿ya? Para este contraste de hipótesis, en este tipo de estudios que no sean descriptivos, ¿ya?, las hipótesis toman el nombre de hipótesis nula o la hipótesis alternativa. H1, hipótesis alternativa, y hipótesis nula H0. ¿Por qué estamos manejando esto? Para que ustedes vean lo importante, así, y lo que realmente se tiene que hacer cuando nosotros estamos haciendo investigación. El rigor metodológico en saber el tamaño de la muestra. Entonces, van a ver que es otro mundo, pero que también lo podemos manejar. Entonces, vamos a ir viendo eso. Entonces, el investigador que va a desear probar o quiere contrastar hipótesis, ¿ya? No se olviden, tienen que ser en estudios comparativos o estudios que no sean descriptivos, ¿ya? El investigador desea probar la hipótesis alternativa, que significa rechazar la hipótesis nula. Puede hacer eso, ¿no ve? O al revés, el investigador quiere probar una hipótesis nula y rechazar una hipótesis alternativa. Podría, pero yo les digo, casi siempre la regla es así. El investigador desea o quiere probar esta hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir? Que rechaza la hipótesis nula. Siempre cuando se hace investigación se tiene que empezar con esto, ¿ya? Probar que esta hipótesis alternativa es verdadera y rechazar esta hipótesis nula. Bueno, para eso se maneja lo que es la interpretación de los resultados posibles de los errores estadísticos que se tienen que tener con el contraste de hipótesis, ¿no? Solo les muestro esto, así, porque esto es también otro tema, esto es ya irse a la parte estadística, ¿no? Pero para que ustedes puedan ver, esto se hace con una tabla de contingencia para saber si hay o no hay diferencias significativas entre nuestras hipótesis. Y acá vamos a ver lo que les decía, los errores tipo 1 y los errores tipo 2. Ahora me doy cuenta que los errores alfa y beta son errores de población. Entonces, es por eso que es importante que ustedes sepan calcular el tamaño de la muestra. Entonces, porque yo al principio cuando empezó la investigación no sabía de qué eran estos errores, pensé que eran otras cosas, pero no,
Ya después con el tiempo te das cuenta que son errores de cómo yo he escogido a la población de estudio, ¿no? Error tipo A, alfa y error tipo beta. Entonces vamos a ver que las hipótesis y nuestros errores que se manejan harto, ustedes han podido leer en las literaturas, es más que todo al manejo de nuestra muestra y nuestro muestreo que hemos tenido en nuestra población diana. Entonces, hablemos sobre el error tipo A, o perdón, alfa, el error tipo 1. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir el error tipo 1 o el error alfa? Quiere decir, en un contraste de hipótesis, ¿ya? Al valor alfa, que es el error tipo 1, se le conoce como la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alternativa, cuando la hipótesis nula es cierta. Chipadero, ¿no ve? Parece bien chipado. Pero, ¿qué queremos? Queremos nosotros saber la probabilidad, ¿ya?, de aceptar la hipótesis alternativa cuando nuestra hipótesis nula es cierta. Entonces, este valor alfa se maneja como 1 menos A por 100, ¿ya? Y esto se le va a conocer como el nivel de confianza de la prueba. Vamos a ir viendo que cuando hagamos el cálculo del tamaño de la muestra, estamos manejando el nivel de confianza de la prueba, ¿sí? Cuando ustedes hacen el tamaño de la muestra en calculadoras, siempre les piden el tamaño de la muestra, el nivel de confianza. Entonces, para que ustedes se den cuenta, les están pidiendo lo que es esta prueba y les están pidiendo este error, les están pidiendo cómo, ¿ya? O que este valor, ¿ya? Si va a variar dependiendo al nivel de confianza de la prueba. ¿Qué quiere decir? Cuán confiables son sus datos que ustedes van a medir en esa población, ¿ya? Y si esa población es real. Entonces, ahí vamos a ver el error tipo 1 o el error alfa, que esto ya se lo ve estadísticamente, ya con otros métodos en la estadística, pero sí hay que medir estos errores. Pero cuando nosotros hacemos cálculo y tamaño de muestra, es el nivel de confianza, que eso lo vamos a ver más adelante. En la parte de medicina, nosotros aceptamos un riesgo del alfa menor a 0.05, pero esto ya se maneja con la parte estadística. Vámonos al error tipo 2 o al error beta. ¿Cuándo vamos a manejar este error? Cuando hagamos el tamaño de la muestra. ¿Y qué quiere decir? Es la probabilidad de que se acepte la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿ya? Cuando la hipótesis alternativa es cierta. Esta se la conoce como error tipo 2 o error beta. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando nuestra hipótesis alternativa es cierta. Parece un chipadero, yo sé, tal vez algunos dicen no estoy entendiendo, y puede ser, ¿ya? Puede ser, pero lo que ustedes se tienen que dar cuenta que esto manejamos en el tamaño de la población. Cuando nosotros contrastamos hipótesis, lo vamos a hacer con la estadística. Pero ustedes tienen que saber que el momento que se va a hacer el tamaño de la muestra, se está también midiendo este error. Si va a haber o no va a haber este error. Entonces, se acepta este valor beta, se acepta cuando el valor va de 0.1 a 0.2. Y esto nos va a dar la parte estadística. Pero nosotros cuando hacemos el cálculo del tamaño de la muestra, lo estamos utilizando, o sea, lo estamos tomando en cuenta. Siguiente, el poder estadístico. Esto es lo más importante que tenemos que tener, bueno, uno de las más importantes que tenemos que tomar en cuenta. El poder estadístico nos va a dar la potencia del estudio, la famosa potencia del estudio. Ahí está. No sé si ustedes han escuchado, a mí cada vez me dice la potencia, y se puede medir tranquilamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder estadístico, vamos a hablar que es la probabilidad de que un estudio de un determinado tamaño detecte como estadísticamente significativa una diferencia que realmente existe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros si nosotros vamos a medir una característica, una variable en nuestra muestra, tenga una significancia estadística de que existe una diferencia y que esa se pueda extrapolar a nuestra población, ¿ya? ¿Qué quiere decir? 1 menos beta es, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es cierta.
Es lo que les decía acá al principio. Cuando nosotros vamos a hacer una hipótesis, lo que queremos es probar nuestra hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. O sea, ahí tiene que ser lo principal. Queremos aceptar nuestra hipótesis alternativa. Entonces, el poder estadístico es cuando esa hipótesis alternativa tú la aceptas y es cierta, ¿no? Parece un poco difícil entender, ¿ya? Los cálculos, ¿ya? Son estadísticos, pero esto ya es otro tema, solo que es para que ustedes vean que cuando nosotros hacemos el cálculo del tamaño de la muestra, estamos también viendo el poder estadístico. ¿Qué nos dice el poder estadístico? Nos dice, cuanto menor sea el riesgo calculado del alfa y del error beta, mayor va a ser el tamaño de muestra requerido. ¿Qué quiere decir, chicos? Si ustedes quieren tener un poder estadístico alto en sus trabajos de investigación y no quieren que haya este error beta o este error alfa, ¿ya? Su tamaño de muestra tiene que ser mayor, más grande. Si su población diana son 1000, pónganse, para que ustedes tengan un poder estadístico, una potencia estadística, mínimamente, ¿ya? Su población o su tamaño de muestra tendría que ser un número de, vamos a decir, 800. O sea, el 80% de la población tendría que ser medida. Si ustedes quisieran hacer, si ustedes quisieran que realmente esos errores sean los más mínimos posibles. ¿Ya? Eso. Entonces, eso quiere decir el poder estadístico. Pero conlleva el tener poder estadístico a que tenga mayor población o mayor muestra, tenga un tamaño de muestra mucho mayor a lo que se quedó al principio, ¿no? Entonces, ahí viene alguna de las desventajas y una de las variantes, no tanto desventajas como hay recursos, se tiene el financiamiento, se tiene el tiempo, se tiene las personas, entonces ya ahí conlleva otras decisiones de metodológicas. Entonces, hablamos sobre esto de estas representaciones gráficas, hipotéticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica de acá, se ha hecho una modelización para ver qué diferencia había entre ver los promedios, ¿ya? Este es el promedio de las medias de una población, o sea, de las medias de una población, y este es el promedio de estas son diferencias de promedios, y estas son las diferencias de las medias, ¿ya? Entonces, se han hecho modelos para ver ciertas diferencias que había, para ver esto del poder estadístico y del cálculo del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, acá lo que se ha querido hacer es comparar dos medias y comparar dos proporciones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá entre el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿ya? Se puede ver que en el primer gráfico tenemos un poder estadístico de 0,8. Y en el segundo gráfico tenemos un poder estadístico de 0,8. ¿Ya? Entonces, comparando ya, viendo esto cuando se ha hecho esta investigación de saber de cómo se podía tomar el tamaño de muestra, comparando ciertas características de la población, se ha visto que el poder estadístico en ambas era de 0,8. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto y por qué les muestro esto? ¿Ya? Es porque esta función que está representada en esta línea por este asterisco, ¿ya? ¿Ya? Quiere decir que es el valor de esa fórmula que yo les he mostrado, ya el valor de esa fórmula, el tamaño muestral, es correspondiente en ambas de estas, ¿ya? Cuando el tamaño de la muestra ¿qué quiere decir? Cuando ustedes miden una población, a esa población diana, ustedes miden a más o entre 0,8 a más del porcentaje de la población. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen acá una población y miden al 80% de esa población diana, van a tener un poder estadístico alto, ¿ya? Entonces, el valor del error tipo 2 que se acepte, ¿ya? Se tendrá una potencia de 1 menos beta que es igual a 0,8 en ambos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la prueba, sí o sí, ¿ya? Tiene que tener una potencia del 80%, que es el mínimo aceptado en la literatura biomédica. ¿Qué quiere decir? Mientras más alto es el tamaño de la muestra, ¿ya?
más ustedes van a tener, van a poder tener ese poder estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a darnos cuenta. Mientras ustedes manejen más sus niveles de confianza, más del 80%, quiere decir que ustedes están manejando sus cálculos con un poder estadístico para que no tengan ni el error alfa ni el error beta. ¿Qué quiere decir? Que sus datos van a ser lo más reales a su población diana del tamaño de la muestra. Ahorita vamos a ver esto para que ustedes me puedan entender. Entonces, el poder de estadístico que nos decía, cuanto menores sean los riesgos calculados para los errores alfa y beta, mayor será el tamaño de la muestra requerida. ¿Qué quiere decir? Mientras más muestra tengan, mientras más unidades de muestras tengan en su muestra, menos error alfa y beta van a tener. Cuanto menor sea la variabilidad, menor será la muestra estimada. A menor diferencia que se desea detectar, mayor es el número de participantes. En otras palabras, mientras más grande es el tamaño de su muestra, van a tener menos errores alfa y beta y van a tener datos mucho más reales y confiables. Eso quiere decir, y ahorita les voy a mostrar cómo se hace eso. ¿Ya? Aquí está, esto es cómo se hace el poder estadístico en las investigaciones. Ya les he dicho, el poder estadístico se maneja en investigaciones, como estamos viendo aquí los contrastes de hipótesis, no se maneja esto en estudios descriptivos, sino se maneja en estudios ya que se están comparando. Entonces aquí tenemos comparación de dos proporciones, comparación de dos medias, estimación de los odds ratio, estimación del riesgo relativo, estimación del coeficiente de correlación lineal. Aquí está, esto solo se los estoy dejando, no voy a hablar de este tema porque es un tema estadístico. Y aquí están los valores que les decía, se maneja a partir del 80% de nivel de seguridad para que nosotros podamos tener la población, ¿ya? Ahorita vamos a hacerlo esto para que ustedes puedan ver y ya con esto se puede manejar y hacer y dependiendo el tipo de muestra que ustedes tengan o el tipo de investigación pueden sacar una muestra que sea real. Porque el hecho de que ustedes no tengan un poder estadístico muy bajo les va a dar los sesgos. ¿Qué quiere decir? Que los resultados que ustedes saquen de su muestra va a ser de que cuando ustedes extrapolen esa información no sea real. Ejemplo, por ejemplo, ustedes van a ir a estudiar que yo que sé que todas las personas que ven el celular más de 3 horas son personas que están perdiendo el coeficiente intelectual. Me estoy inventando. Y ustedes han sacado esos datos sin ver el poder estadístico del tamaño de su muestra. Entonces, eso pónganse, lo han hecho en persona o en adolescentes que son menores de 15 años. Y los resultados que ustedes tengan de esa muestra lo van a extrapolar a todas las personas, pónganse que viven en un distrito, ya sean de cualquier tipo de edad, y van a decir que todas las personas que están a más de una hora con el celular son personas que están bajando el intelecto. Pónganse, entonces, son cosas que ustedes no podrían dar esos resultados porque son resultados muy sesgados. Entonces, eso es lo que se quiere cuando se hace el cálculo del tamaño de la muestra, no tener esos resultados y el poder estadístico es algo que les va a ayudar, ¿no? Ahora, que también se ve lo que es la variabilidad, la dispersión esperada de los datos, se evalúa dependiendo de la variable de interés. ¿Cuán variable? Como les decía, las poblaciones no son estáticas, uno, y cuán variables son sus variables, disculpen esa disintonía, pero los hechos o los fenómenos que ustedes quieren medir, ¿cuánta variabilidad tienen? Entonces, aquí se mide de acuerdo a la variable que ustedes van a ir a hacer. Por ejemplo, si son variables numéricas y son continuas, ya, continuas numéricas, perdón, esto hay que hacer, por ejemplo, la variabilidad hay que tomarlo con lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar dividido entre la media. Ahorita vamos a hacer esto, vamos a hacer un ejemplo con ustedes. Las variables de interés, cuando son categóricas, se estima una proporción de un 0.5. La variabilidad, cuando nos piden los cálculos del tamaño de las muestras, nos piden la variabilidad o la heterogeneidad. Ahorita vamos a hacer con ustedes. Luego, lo que también que tenemos que tomar en cuenta son las pérdidas en el seguimiento de estudio, y esto se da también en los descriptivos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de cohorte, o estoy haciendo un ensayo clínico, o estoy haciendo algún tipo de investigación donde voy a comparar poblaciones, cuántas personas van a morir en ese estudio, o cuántas personas se van a retirar del estudio, ¿no? Entonces, siempre, y ustedes siempre cuando hagan su tamaño de cálculo muestral, tienen que darse cuenta de que va a haber pérdida, sí o sí, ya sea en el descriptivo o sea en los analíticos o en los experimentales. Entonces, lo recomendable es que al tamaño de la muestra que ustedes saquen, puedan aumentar entre 10 a 20% del total que saquen.
¿Me entienden? O sea, 10 a 20% del total del tamaño de la muestra tienen que aumentar. Si sale 10, aumentarán 2 más. Si sale 20, 4 más, ¿no? Entonces tienen que ir aumentando entre 10 a 20% del total del tamaño de la muestra. Ahora, si ustedes no pueden utilizar con porcentajes, hay también los cálculos, ¿no? Que es el tamaño de tu muestra, el n minúscula, ¿ya? Por 1 menos entre R, menos R. N, que va a representar el número de participantes sin pérdidas, que sería el tamaño de tu muestra, y R es la proporción de pérdidas esperadas. Pónganse, si ustedes van a hacer un estudio prospectivo, yo que sé, de cáncer, un estudio de cohorte prospectivo, y bueno, ustedes dicen que la mortalidad de cáncer es de cada 100 pacientes, 20 mueren, pónganse, estoy hablando ejemplos hipotéticos. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que si ustedes van a hacer en 5 años, van a hacer el seguimiento a estas personas, tienen que multiplicarlas 20 por 5 años, 2 por 5, ¿no ve? Y medirlo esto, calcular esto dependiendo del tamaño de la muestra que ustedes han sacado. Entonces, si ustedes tienen 200 pacientes, tienen que ver cuánto va a ser el número de pérdidas en el año, y esas pérdidas hay que poder ver cómo se las va a hacer con algún método de reemplazo. Eso quiere decir. Entonces, sí o sí es importante que ustedes vean que tienen que adicionar o hacer métodos de reemplazo para sus pérdidas que van a ir saliendo del estudio o van a ir muriendo, ¿no? Ahora, algo también importante a la hora de hacer el cálculo de la muestra es la relevancia del tamaño del efecto y la significancia estadística. En otras palabras, lo que es el margen de error. ¿Cuánto va a ser el margen de error que yo voy a manejar en mi muestra? Entonces, acá lo que nos ayuda es ver la magnitud de la diferencia del efecto que se desea detectar entre los grupos evaluados, o la magnitud de esa variable, ese efecto o ese hecho que yo quiero medir, ¿sí? O, para que ustedes me entiendan más, cuán confiable o cuánto de error va a tener los datos que yo recoja de esa población o de esa población, de esas unidades de muestreo, ¿no? Entonces, Carl Pearson nos dice que las muestras, las diferencias significativas es cuando el valor pi es 0.05. O sea, aquí estamos hablando del pi-value, ¿ya? Ustedes como investigadores, ustedes pueden determinar el p-value o pueden determinar el margen de error del cálculo del tamaño de la muestra, lo que ustedes vean posible, a sus posibilidades. Lo que se maneja para las investigaciones es de 0.5, ¿no? 0.05. Pero lo máximo que se maneja es hasta 8, ¿no? 0.08. Entonces, cualquier diferencia de relevancia también tiene que ser estadísticamente significativa. Entonces, tal vez ustedes no me están pudiendo entender, pero ahorita lo vamos a hacer y van a ver que todo lo que he hablado va a estar dentro del cálculo del tamaño de la muestra. Los tamaños de la muestra, de acuerdo a los distintos diseños de muestreo, si ustedes van a hacer diseños de muestreo, ¿ya? Aquí ustedes pueden buscar, hay harta bibliografía sobre cómo se calcula el tamaño de muestra según las proporciones, según la media, si ustedes quieren hacer diferencia de dos medias, si ustedes quieren comparar dos medias, si ustedes quieren ver dos grupos, si ustedes quieren medir, o sea, todo este cálculo del tamaño de muestra va a estar de la mano con la estadística. Entonces, aquí están los tipos de cálculo para estimar el tamaño de la muestra según lo que ustedes quieren comparar en sus investigaciones. Entonces, ya para finalizar, los tamaños de muestra que se manejan para los estudios pilotos se recomienda incluir entre 30 y 50 participantes, ¿ya? Es lo que nosotros hablamos de cuánto es el número N o la muestra que se necesita mínima para poder tener datos estadísticos, es 30 o 50, ¿ya? Pero se maneja así por el hecho de que, como son poblaciones pequeñas, se les llaman estudios pilotos, ya en este caso, los cuales deben poseer atributos que se desean medir. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener, ustedes tienen que tener bien claro cuáles son las variables que van a medir. Entonces, si ustedes quieren tener una buena significancia estadística, quieren hacer buena estadística, sus unidades de muestra de sus pacientes, sus sujetos de investigación, tienen que ser entre 30 y 50 participantes, ¿ya? Tenemos que tener estrategias para minimizar el número necesario de participantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tratar de conseguir poblaciones homogéneas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Disminuir la variabilidad de las medidas. Hay que aleatorizar. Mientras más aleatorizado esté el tipo de muestreo que ustedes van a incluir en su muestra, van a poder tener distribuciones normales.
Mientras menos homogénea esté su muestra, van a tener distribuciones anormales. Y ahí se va a hacer la comparación estadística. Entonces, depende cómo ustedes manejen el cálculo y el tamaño de la muestra, ahí también les va a dar todo lo que va a ser su posible estadística, ¿no? ¿Pueden utilizar los software? Claro que sí. Tienen el Epidata, el GPower, el EpiInfo, tienen los Excel, el Stata, el SIS, y tienen ahora lo que son las calculadoras del tamaño de la muestra por Internet, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo básico? Todo lo que hemos llevado lo terminamos en esto, ¿ya? ¿Qué es? Ustedes para sacar un tamaño de muestra tienen que saber manejar el margen de error. Lo que hablábamos, ¿no? Los márgenes de error, el p-value, que ahorita lo vamos a hacer. El nivel de confianza, el principal que estábamos hablando, ¿no? El nivel de confianza nos va, mientras más alto sea nuestro nivel de confianza, nosotros vamos a poder reducir lo que es el error alfa, ¿no? El tamaño de la población, saber cuánto es el tamaño de nuestra población estadística o nuestra población diana, ¿ya? Y tenemos que ver esto de la heterogeneidad, que es la diversidad de este universo estadístico. Quiere decir, ya les dije, nuestras poblaciones no son estáticas. Lo habitual suele ser que se maneje 50-50, pero si queremos que sea homogénea, y aquí vamos a ver lo que es la potencia estadística, que se maneja 80-20. Entonces, todo lo que les he explicado termina en esto, en hacer un cálculo del tamaño de la muestra, sabiendo cuánto es el número de nuestra población. El error del muestreo nos va a dar el famoso p-value, ¿ya? Y este p-value nos va a ayudar a saber y a reducir nuestros errores. El nivel de confianza, lo mismo. La distribución de la población, esto nos va a decir cuánto vamos a manejar nuestro poder estadístico, ¿no? Entonces nosotros podemos saber esto y calcularlo, y nos va a salir automáticamente en cualquier tipo de calculadora que ustedes puedan manejar en Internet. Ahora, si ustedes no saben cuánto van a manejar de su error de muestreo, pues hay también calculadoras que les va a dar el error de muestreo seguido a, digamos, ustedes tienen una población y saben cuántas personas quieren. Por ejemplo, ustedes tienen 200 personas, su población es 200 personas y quieren solo sacar 30%, entonces ahí automáticamente les va a dar cuánto es su p-value. Entonces, todo lo que es el cálculo del tamaño de la muestra les va a dar lo que es el p-value. Entonces, tienen que tener muy en cuenta el rigor de poder hacer de una forma correcta, metodológicamente, de hacer este cálculo del tamaño de la muestra. Yo sé que tal vez es aburrido, es difícil, pero si ustedes saben manejar esto, lo demás que les salga, la estadística, la interpretación de los datos va a ser mucho más fácil y uno va a ser mucho más válido. Para terminar, la medicina moderna, como toda enseñanza científica, está caracterizada por la actividad, ¿ya? Las conferencias y los libros no son sustitutos de las experiencias. Esto lo dice Abraham Fleckner. ¿Qué quiere decir? Hagan investigación. Yo les puedo hablar del cálculo, les puedo hablar de muchas cosas, pero si ustedes no experimentan con todo lo que se les está enseñando en estas clases, pues no les va a servir de nada. Tienen que hacer investigación, ¿ya? Y tratar de todos los días, no todos los días, tratar en el momento que ustedes puedan, manejar estos métodos sistemáticos, esta metodología sistemática del cálculo, de la estadística y de todas las cosas que nos da la investigación, todo lo que es este método científico. Entonces, tienen que hacer. Si quieren aprender, tienen que hacer investigación. Ya esta charla les va a ayudar, pero si realmente ustedes quieren ver en campo, tienen que hacer investigación, ¿no? Esto sería todo por ahora en todo lo que es esto de la muestra, ¿no? Entonces, antes de que terminemos, podemos ver, voy a abrir una página de internet para que podamos ver que es muy fácil poder sacar el tamaño de la muestra, y ustedes ahí se van a dar cuenta de todo lo que hemos hablado. Termina en 4 o 5 pasos, ¿ya? Entonces voy a dejar esta presentación, ¿ya? Y voy a abrir una página de internet para que podamos ver cómo es de fácil, pero si ustedes entienden todo esto que hemos ido viendo, van a ver cómo es esto del rigor estadístico. Entonces, ¿se puede ver mi internet? Sí, ¿no ve? Es Sí, fácil. Ustedes pueden manejar acá y simplemente buscar un cálculo, calculador el tamaño de la muestra, ¿ya? Yo le pongo aquí heterogeneidad porque algunas calculadoras del tamaño de la muestra, ¿ya?
solo les va a dar ciertas cosas, ¿ya? Como esta. Entonces, ay, no, aquí no hay. Está lloviendo grave. No, entonces aquí está. Por ejemplo, acá tenemos un tamaño de la muestra. Y es todo lo que les hablaba, ¿no? Todo lo que estábamos hablando ahorita de la heterogeneidad, de todos los pasos que estábamos hablando, ya del primer paso, del segundo paso y de las 6 cosas que hemos visto, todo termina en esto. Ahora, esto lo podemos manejar tanto para un estudio descriptivo, pero tenemos que tener más cuidado de estas calculadoras para manejar en un estudio que sea comparativo, un estudio que sea analítico o experimental. Si bien estas calculadoras nos ayudan para tener una idea, nosotros tenemos que saber medir ciertas cosas como la potencia estadística, como el poder estadístico, si vamos a manejar estudios que sean más allá de los descriptivos. Entonces, en caso de esto, ¿qué tenemos? Les hablaba de una variabilidad. La variabilidad lo vamos a terminar como una homogeneidad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que la variabilidad les decía que hay que manejar 50-50 o 80-20? Entonces, esta heterogeneidad, cuando ustedes no tienen un estudio, cuando no hay un estudio antes de ustedes, o no tienen alguna prevalencia, vamos a hablar de lo que ustedes están buscando, y no saben o nunca has hecho el estudio en Bolivia, siempre se maneja 50%, ¿ya? Siempre. Ahora, esto es lo que se maneja en la heterogeneidad, pero si ustedes quieren tener un poder estadístico alto, se maneja 80%. Ahorita vamos a ver cómo cambia. Entonces, pónganse que ustedes ya saben el tamaño del universo o el tamaño del universo de la población estadística o su población diana. Entonces, vamos a hablar de unos, de unos 10.000. Ustedes saben que es una población finita, que son 10.000 personas. El margen de error es lo que le decía. El margen de error va a ser el p-value, el p-value, el que les decía. ¿Cuánto margen de error, cuántos ustedes de error van a tener al tomar sus variables? O sea, de que sus datos no sean reales. El nivel de confianza nos va a dar lo que era el error tipo 2 y el error tipo A nos va a dar el margen. Entonces, esto es nuestro error tipo 1 y esto es nuestro error tipo 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se maneja de nivel de confianza? ¿Ya? El nivel de confianza se maneja para las investigaciones 95. De 95 hasta 99 es lo que se utiliza en algunas revistas, pero en otras revistas utilizan hasta 92. Entonces, si hablamos de un margen de error, ¿qué quiere decir? El 5% de mis datos no van a ser verdaderos y 95% sí, o tal vez acá hay algún problema de que los datos que yo tome de mi población tengan algún error, puedo manejar 5. La heterogeneidad, pónganse, yo quiero 50%, entonces, ¿cuánta población yo voy a necesitar? Son 370 personas. Entonces, yo para mi muestra voy a necesitar 370 unidades de muestreo. Ahora, ¿cómo los voy a seleccionar? Eso ya es el muestreo. Ahora pónganse, yo voy a decir, no, yo quiero el 80% porque quiero ver quiero ver el poder estadístico y quiero aumentar. Ojo que para el poder estadístico ustedes tienen que aumentar el nivel de confianza, siempre hasta un 99. Aquí 1%. Entonces, ahí está. Si ustedes quisieran tener un poder estadístico alto, se maneja una heterogeneidad del 80% y se maneja más que todos los niveles de confianza a partir del 99. Ya pueden ser 98, algunos manejan 98, hasta 97 manejan, he visto en otras revistas, ¿no? Entonces, ven cuánto va cambiando la variabilidad de su población. Entonces, eso es lo que les decía. Mientras más población ustedes tengan, ¿ya? Más alto va a ser su poder estadístico. ¿Qué quiere decir? Más alto va a ser la realidad de los datos que ustedes van a tomar de ese muestreo y poder extrapolar hacia su población, ¿ya? Entonces, mientras más alto es el nivel de confianza, sus datos son mucho más válidos, ¿ya? Y creíbles para que ustedes puedan dar resultados a una población. ¿Cuál es el problema? Y mira, aquí con 50% aumenta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es de que si yo hago esto, tendría que tener, como les decía, dinero, personal, tiempo, un equipo, etcétera, para que yo pueda llegar a 5.150 personas, ¿no? Y mucha experiencia en cómo yo los voy a tomar, cómo yo voy a tomar estas personas en mi muestreo. Si son aleatorios, pues inferencia estadística, increíble, bienvenidos. Y si no se puede, pues no. Pues. Entonces,
Lo que yo les aconsejo es a ustedes es de que si están empezando una investigación, no manejen tamaño, o sea, tamaños muy grandes de universo. Más que de universo, manejen márgenes de errores que sean entre 6, entre 7 y 5. Si tienen 7, por ejemplo, y manejan heterogeneidad de 50 con un nivel de confianza de 93, son 165 personas de 10.000. Si manejan 6, miren cómo cambia, va aumentando, ¿no? Si manejan 5, va a aumentar más todavía. Entonces, mientras su margen de error más alto sea, y lo máximo que se permite es 8, ¿ya? Menos es su población. Mientras el margen de error sea, o sea, su p-value sea más pequeñito, 2, digamos, esto va a aumentar. Esto y su nivel de confianza, quiere decir que sus datos sean más confiables cuando ustedes vayan a tomar eso, al trabajo de campo, aumenta la población. Ahora, hay una cosa que cuando ustedes tienen una población, ¿ya? Por demás de 100.000 habitantes, siempre el número les va a salir 384. Siempre les sale 384. Entonces, cuando ustedes quieran hacer en todo Bolivia y manejen los datos con una heterogeneidad del 50%, margen de error de 5, o sea, su p-value va a ser menos 0.05 y sus niveles de confianza va a ser 95, siempre en cualquier les va a salir 384. ¿Miren? Voy a poner más si quieren. ¿Ves? Puedo poner más ceros, ¿ve? Y se queda ahí. Entonces, cuando son personas mayor de 10.000, su población estadística, siempre les va a salir 385. Entonces, yo digo, quiero hacer en todo Bolivia, son 11 millones de personas, ¿ves? 385. Y ahí se quedó, cuando ustedes manejan estos datos. Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta, dependiendo a qué van a hacer y a cuánto quieren llegar, y viendo también la limitancia de sus recursos, es lo que tienen que tomar las decisiones de el tamaño de la muestra. Entonces, hasta ahí, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, ya.